Bienvenidos a esta nueva sesión del Breakfast de Biología. El día de hoy vamos a trabajar preguntas relacionadas a nivel ecosistémico y a nivel celular de los diversos organismos vivos que se puedan presentar. Nos están preguntando acerca del transporte de moléculas a través de la membrana celular, específicamente en las células de la tiroides. Nos hablan del transporte activo y el transporte pasivo de una sustancia específica, el yodo, y nos dicen que el yodo se mueve a través de la membrana de las células de la tiroides con la ayuda de unas proteínas. Es importante recordar que el transporte de moléculas a través de la membrana se puede dar a través de dos medios. Un medio activo, que implica un gasto energético por parte de la célula, y un medio pasivo que no implica un gasto energético por medio de la célula. Adicional a esto, nos dicen que hay unas proteínas, unas enzimas, que ayudan a que ese transporte, ese paso de las moléculas de yodo a través de la membrana sea mucho más fácil. Nos dicen que cuando va a entrar del exterior de la célula al interior de la célula, hay una proteína específica que ayuda a que el yodo entre, y nos dicen que ese movimiento del exterior al interior es en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que al exterior de la célula hay mayor cantidad de yodo que en el interior de la célula. Por eso es un gasto energético que tiene que realizar la célula para poder compensar ese gradiente de concentración. Y también nos dicen que cuando sucede el proceso contrario, el yodo sale del interior de la célula al exterior de la célula, se hace por medio de otra proteína y que es un transporte pasivo, o sea que no requiere gasto energético. Adicional, nos dicen que es a favor del gradiente de concentración. Quiere decir que va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Para podernos hacer la idea, cuando un movimiento o cuando el paso de diversas sustancias es a favor o en contra del gradiente de concentración, es importante tener en cuenta que siempre la naturaleza de las sustancias es moverse de donde hay mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad. Entonces, siempre que hablemos de a favor del gradiente de concentración, va a ser de donde hay más hacia donde hay menos. Y cuando decimos que es en contra, va a ser de donde hay menor cantidad hacia donde hay mayor cantidad. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta aclaración en el mecanismo de transporte de membrana a través de membrana de sustancias, vamos a leer las opciones que nos dan en la pregunta. Recordemos la pregunta específica. ¿Qué pasaría en un individuo si las células de la tiroides entran en contacto con una sustancia venenosa que afecta la proteína que ayuda al paso del yodo de mayor concentración a menor concentración? Entonces nos dicen, se descubrió que cierta sustancia venenosa puede dañar las proteínas encargadas del transporte activo del yodo, por lo que no puede continuar cumpliendo la función del transporte. Si en un individuo las células de la tiroides entran en contacto con esta sustancia venenosa, la concentración de yodo en el interior celular será: primera opción, disminuirá progresivamente gracias a la difusión facilitada hasta que se iguale la concentración del exterior celular. Esta opción es probable ya que nos dicen que la sustancia tóxica daña la proteína que favorece el paso de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Es una posibilidad viable. Vamos a mirar las otras. Seguirá siendo menor la concentración de yodo que en el exterior celular indefinidamente, gracias a que la difusión facilitada sigue actuando. Descartamos esta opción ya que en el mismo enunciado nos dice que hay una sustancia que daña la proteína que facilita la difusión activa. Entonces la descartamos porque decimos que del exterior al interior es una difusión activa y acá nos dicen que es facilitada. Difusión facilitada es transporte pasivo. Entonces descartamos esta opción. La tercera opción nos dice que seguirá siendo mayor la concentración de yodo que en el exterior celular indefinidamente
gracias a que la difusión facilitada sigue actuando, lo mismo que en el caso anterior. Se descarta, ya que siempre la concentración de yodo va a ser mayor en el exterior de la célula que en el interior de la célula. Otra opción que nos dan es, desaparecerá pues todo contenido de yodo saldrá de la célula por difusión facilitada. Es una opción viable, pero recordemos que la proteína dañada es la proteína del transporte activo. ¿Listo? Entonces la opción más acertada es donde dice, se disminuye progresivamente los niveles de yodo gracias a la difusión facilitada hasta que se iguale la concentración de yodo en el exterior celular, ya que la proteína que ayuda al transporte activo está dañada, no va a poder descompensar ese equilibrio celular que existe. Entonces, la opción es, disminuye progresivamente hasta que se iguala la concentración de yodo del interior de la célula con el exterior. En esta pregunta ya nos vamos a enfocar en el componente celular, específicamente con neurotransmisores y neuroreceptores del sistema nervioso. Vamos a leer la pregunta. Nos dice, algunas sustancias adictivas estimulantes no permiten que los neurotransmisores liberados en una sinapsis vuelvan a la neurona de origen en personas adictas a la cocaína. Por ejemplo, esto se manifiesta en estados de euforia de larga duración, producto del paso prolongado de impulsos nerviosos de una neurona a otra. Algunos neurotóxicos presentes en la piel de ciertos animales producen un efecto similar al de los estimulantes, pero actúan en las uniones neurona-músculo. Si un ratón es inyectado con una cantidad suficiente de neurotoxinas, puede experimentar, teniendo en cuenta, ya lo he explicado, vamos a analizar las opciones que nos dan en esta pregunta. La primera opción nos dicen calambres o contracciones musculares hasta que se acabe la energía del músculo. Es una opción viable, ya que siempre el neurotransmisor va a estar mandando la señal y no va a hacer el retorno hacia el neuroreceptor específico del cual fue desprendido. Significa que el músculo va a ejecutar una y otra vez una función que le hayan dado la instrucción de hacer. Es una opción muy viable, vamos a analizar las otras. Calambres prolongados separados por largos periodos de relajamiento. Cuando el músculo se relaja, significa que el neurotransmisor está retornando hacia el neuroreceptor. El neurotransmisor siempre va y vuelve. Cuando hace movimientos prolongados por largos periodos de relajamiento, significa que el neurotransmisor está yendo y viniendo, lo cual, como vimos en el enunciado, no es la función de la neurotoxina. La tercera opción que nos dan es periodo de relajamiento muscular prolongado. Significa que el neurotransmisor nunca va a salir del neuroreceptor. También la descartamos, ya que como lo vimos, lo que hace es que el neurotransmisor se queda en el neuroreceptor y no regresa al origen. Por último tenemos sucesión de contracción rápida y relajamiento. Puede ser, pero es más acertada la opción que nos dicen calambres o contracciones musculares hasta que se acabe la energía del músculo. Significa que el músculo del ratoncito, con la presencia de la neurotoxina, siempre va a estar haciendo esto hasta que se queda sin energía. O puede que el músculo finalmente falle, o puede que el organismo muera por un desgaste energético. Esta es la opción: calambres y contracciones musculares hasta que se acaba la energía de nuestra tercera pregunta de la sesión. Vamos a tener en cuenta que es una pregunta que hace referencia al componente celular. Nos preguntan específicamente por la acción de una hormona en las células productoras de leche materna en las hembras. Leemos la pregunta. Nos dicen: la oxitocina es una hormona que favorece la producción de leche en los mamíferos. Se ha determinado que la actividad de succión de las crías estimula la producción de esta hormona, de tal forma que cuando las crías paran de succionar, se inhibe la liberación de oxitocina.
de la siguiente gráfica que muestra los resultados de un experimento realizado, se puede concluir que en la pregunta nos dicen que hay una hormona que ayuda a la producción de leche en los mamíferos y que esa hormona aumenta su segregación cuando hay un estímulo en el músculo mamario, en la glándula mamaria. Significa que mientras más crías estén succionando más leche, va a haber mayor producción de leche. Vamos a analizar y en la gráfica nos muestran que mientras mayor cantidad de crías tiene una hembra, mayor producción de leche va a ser. Tenemos en la gráfica que con 12 crías, a las 16 semanas de edad de las crías, la producción de leche sigue siendo mucho más elevada que en un organismo que tuvo 8 crías. Y a las 16 semanas de edad, la producción de leche es mucho menor que con la que tuvo 12 crías. Y nos muestran la gráfica la curva más baja, un organismo que tuvo 2 crías, su producción de leche se continúa hacia la semana número 16, pero es mucho menor comparada con la del organismo que tuvo 12 crías. Entonces, según la gráfica podemos inferir que mientras más cantidad de crías tenga, más producción de leche materna va a tener, y en el mismo enunciado nos lo dicen. Teniendo en cuenta esto, se puede concluir en el experimento realizado y nos dicen las opciones. La primera opción: la cantidad de crías determina a qué edad se les debe dar leche. Como vemos en la imagen, las crías están consumiendo leche materna desde el primer momento en que nacen, desde la semana 0. Independientemente de la cantidad de crías, siempre van a consumir leche desde que nacen. Entonces esta opción es descartable porque no relaciona lo que nos preguntan. Otra opción que nos dan es: solo la edad de las crías determina cuánta oxitocina debe producir la madre. Como vemos, pues a medida que van pasando más tiempo, la producción de leche aumenta, pero no es un factor determinante para la producción de leche. Hay otros factores. Como vemos, mientras mayor cantidad de crías tiene, mayor va a ser la producción de leche. Entonces descartamos esta opción. Tenemos la tercera opción que nos dice: la producción de oxitocina aumenta más rápido cuando la hembra tiene camadas más grandes. Y evidentemente en la gráfica se relaciona esto. Mientras más cantidad de crías tiene, más producción de leche tiene la madre. Es una opción totalmente válida. Analicemos la última opción. La producción de oxitocina es equivalente cuando se le da leche a pocas crías jóvenes de 4 días a cuando se le da a muchas crías a los 12 días. Es una relación totalmente inválida, ya que la cantidad de crías no está relacionada con el periodo de edad que tienen las crías. Siempre se relaciona a mayor cantidad de crías, mayor producción de leche. En este caso, la respuesta correcta es que la producción de oxitocina aumenta más rápido cuando la hembra tiene camadas más grandes. La siguiente pregunta hace parte del componente celular: cómo funcionan las células muscular, dependiendo de la presencia de calcio o ausencia de calcio, y también dependiendo de la presencia de ATP o ausencia de ATP. Podemos observar que nos dicen: la pregunta 4 se responde teniendo en cuenta la siguiente gráfica. Observamos en la gráfica que hay un momento en donde los músculos están contrayéndose, aumenta la contracción, aumenta la concentración. Tenemos un momento inicial en donde el calcio está presente y un momento final en donde el calcio está ausente. Al inicio, cuando el calcio está presente, la concentración aumenta, y mientras el calcio se va ausentando, disminuye según la gráfica. También vemos que hay un momento en donde está presente el ATP y la concentración es constante, y hay un momento en donde está ausente y la concentración disminuye, se ve alterada. Teniendo en cuenta esa gráfica y el análisis de las concentraciones, relacionamos entonces concentración, presencia o ausencia de calcio, y presencia o ausencia de ATP. Leyendo la pregunta nos dicen: el movimiento de los músculos se realiza gracias a la contracción
y estiramiento de las fibras que componen el tejido. La gráfica muestra cómo es el movimiento de las fibras frente a la presencia y ausencia de calcio y de energía en forma de ATP. Tal como ocurre en el organismo de la gráfica, se puede afirmar que en el músculo, primera opción, la contracción de las fibras no necesita calcio. Como observamos en la gráfica, hay un momento en donde las fibras no tienen presencia de calcio y no generan ningún movimiento, y ya con la presencia de calcio empieza la contracción y llega un momento máximo. Entonces este enunciado es falso, ya que las fibras necesitan la presencia de calcio para poder realizar contracción. La segunda opción nos dice: no hay movimiento de las fibras en ausencia de ATP. Es una opción que puede ser viable, ya que para el movimiento muscular y para la contracción y relajación de nuestras fibras necesitamos energía, pero adicionalmente, según nos muestra en la gráfica, también necesitamos una presencia mínima de calcio. Entonces es una opción viable, pero podría estar un poco mejor complementada. La tercera opción que nos dice es: para la contracción y relajamiento de las fibras se necesita calcio, pero como veíamos, no solo se necesita calcio, sino que también se necesita ATP. Y por último tenemos la opción de que la relajación de las fibras no requiere energía. Retomando la gráfica, vemos que las fibras musculares tienen una contracción máxima y esa contracción máxima siempre se observa con presencia de energía en forma de ATP. Pero a diferencia del movimiento inicial de contracción y al movimiento final de relajación, cuando llega la contracción máxima, la presencia de calcio no es indispensable y lo podemos observar en la gráfica, por lo cual la opción más correcta de todas las que nos plantean es que no hay movimiento de las fibras en ausencia de ATP. Si nuestras fibras musculares no tienen presencia de energía, no realizan ningún movimiento, así de sencillo. Entonces, sin presencia de ATP no hay contracción muscular. Bueno, para la última pregunta de nuestra sesión, es una pregunta que corresponde al componente organísmico celular, hace referencia a la parte de herencia, una de las leyes, la primera ley de Mendel. Vamos a leerla. Nos dice: en una especie de pato se puede encontrar individuos con cuello corto y también individuos con cuello largo. En esta especie se encuentra una mayor cantidad de patos con cuello largo. En un experimento se aparearon una hembra y un macho de cuello largo. De sus hijos, 3/4 eran de cuello largo y 1/4 son de cuello corto. De los genotipos de los padres puede afirmarse que... Para esta pregunta es importante tener en cuenta los conceptos de gen, alelo, genotipo, fenotipo, homocigoto y heterocigoto. Vamos a definir cada uno. Primero que todo, un gen. Un gen hace referencia a una parte o a un segmento específico dentro de un cromosoma que puede expresar una característica física dentro de un organismo. Encontramos que un genotipo hace referencia a las características genéticas de los organismos. Un gen está comprendido por 2 alelos. El alelo puede ser dominante o puede ser recesivo. Generalmente en ejercicios de genética, la característica más común es la característica dominante y la característica menos común es la característica recesiva. Como un gen tiene 2 alelos, tiene la posibilidad de que los 2 alelos sean dominantes o de que los 2 alelos sean recesivos, en cuyo caso sería un homocigoto, pero también existe la posibilidad de que uno de sus alelos sea dominante y el otro alelo sea recesivo, es decir, los 2 alelos son diferentes. En este caso lo llamamos heterocigoto. En los heterocigotos, la característica dominante es la que se expresa, es decir, es el fenotipo que se observa. Fenotipo pues son las características físicas de un organismo. En el caso de la pregunta, nos hablan del fenotipo del cuello y nos dicen que tiene 2 opciones,
que puede ser cuello largo o que puede ser cuello corto. Dicen que para determinar si una pareja de patos es homocigota o heterocigota, los cruzan, los aparean entre ellos. Y nos dicen que 3/4 partes son de cuello largo y 1/4 parte es de cuello corto. Analicemos lo siguiente. Ambos padres eran o son de cuello largo. Si ambos padres fueran homocigotos, es decir, con los dos alelos dominantes, en el momento de realizar nuestro cuadro de Punnett, como lo vemos en la imagen, no tenemos la posibilidad de tener un hijo o una descendencia con cuello corto, ya que los padres, teniendo en cuenta que ambos padres son de cuello largo, es la característica dominante, y que 3/4 partes de la descendencia tienen cuello largo y 1/4 parte tiene cuello corto, obligatoriamente los padres deben tener uno de sus alelos recesivos para que al momento de hacer la combinación en nuestro cuadro de Punnett, uno de los 4 posibles descendencias tenga la característica de cuello corto, a pesar de que sus padres tengan el cuello largo. Como vemos en el cuadro de Punnett, la única posibilidad para que 2 padres de cuello largo tengan una descendencia con cuello corto es que sean heterocigotos. De las opciones que nos plantean, leemos: el macho era heterocigoto y la hembra homocigoto recesivo. En este caso, si fuera esa posibilidad, no tendría la posibilidad de que tuvieran hijos de que tuvieran 3/4 partes de sus hijos con cuello largo, sino que sería la mitad de cuello largo y la mitad de cuello corto, si su padre fuera heterocigoto y la hembra homocigoto recesivo. Descartamos esta opción ya que la información del enunciado es diferente. Otra opción que nos dan es: el macho era heterocigoto, mientras que la hembra era homocigoto dominante. Lo mismo, en caso de que el padre fuera heterocigoto y la hembra fuera heterocigota, como vemos en el cuadro, nos da la posibilidad de que todos los descendencia tendría cuello largo, y nos dicen en el enunciado que 1/4 parte es de cuello corto. Otra opción: ambos padres eran homocigotos dominantes. Cuando hacemos el cruce de homocigotos dominantes nos dan que toda la descendencia es también homocigoto dominante, por ende tendrá cuello largo. No cumplen los requisitos del enunciado, descartamos esta opción. La opción correcta es: ambos padres son heterocigotos. Como vemos en el cuadro de Punnett, con ambos padres heterocigotos, 3/4 partes de la descendencia tienen cuello largo y 1/4 parte tiene cuello corto. Esta es la demostración de que por qué ambos padres tienen que ser heterocigotos.